¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir cuando vemos en nuestro mundo el día de hoy, un mundo caído, un mundo que aquellos que han creído esta idea de la ley, o viven y practican la ley del más fuerte en muchas áreas de la vida, ya sea desde la política, la familia, aún incluso la iglesia? ¿Qué puede decir la Escritura para aquellos que están en una situación de poder, en una situación de comodidad o de privilegio, y cuando esa posición es usada para provecho propio, para abusar de aquel que está en una situación más débil? No son pocas las personas que han sido víctimas de cualquier tipo de abuso, desde abuso de poder en un trabajo, teniendo un jefe déspota, o haber recibido abuso de parte de aquellos que están en posiciones de gobierno, ¿no? Abuso de parte de aquellas personas que uno menos piensa que va a recibir, y a veces donde nace esto, y que es en la familia. ¿Qué dice la Biblia cuando hay personas que sienten que están siendo oprimidas, violentadas, y debido a todo este sufrimiento, dolor, que muchas veces no es visible, la mayoría de las veces no es visible? Cuando una persona termina en este extremo, recibiendo todo este tipo de opresión, lo único que desea es que venga un tercero y haga algo, que diga algo por lo menos, para impedir esto y que esto se detenga. Cuando vemos en el mundo que se abusan de los pequeños, cuando se abusan de los que están en la pobreza, que están con menos recursos, y se aprovechan de ellos y se explota a estas personas. Y como lo digo, se ha construido, leí estos días, es un libro que estoy leyendo hace tiempo, porque lo estaba leyendo en inglés, ahora lo estoy leyendo en español, lo conseguí, que se llama Redimiendo el Poder. Lo escribe una mujer cristiana y habla acerca de el abuso de poder y dentro de la propia iglesia. Y es triste ver cada día cómo hay abuso espiritual y todo tipo de abuso físico, y que muchas veces se cubre, ¿no?, con cristianidad. ¿Y para qué hablar de cualquier otro tipo de abuso fuera? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué palabras tiene para estas personas? ¿Y qué palabra tiene también para las personas que están cometiendo también estos actos? Bueno, ahí es donde Abdías tiene algo que decir. Donde Abdías es un mensajero que trae una palabra de Dios, que de alguna manera vienen a ser consuelo, pero también advertencia para aquellos que están propagando y permitiendo este tipo de mal y lastre en nuestro mundo. Vamos a Abdías, libro de Abdías, en los profetas menores. Si no sabía dónde estaba, hoy día se va a enterar dónde está. Está allí entre Génesis y Apocalipsis. No, está entre Amós y Jonás, así que es un libro pequeño, es el libro más corto de la Biblia, tiene solamente 21 versículos, y si bien es corto, no lo vamos a leer en su totalidad hoy, pero sí vamos a ver algunos pasajes, y quiero que me acompañe allí, porque vamos a intentar exponer qué es lo que quiere decir Abdías. Y como ya lo introdujimos, son palabras para un pueblo que está siendo oprimido, que está siendo violentado, o que lo ha sido, y advertir a los orgullosos que están en estas posiciones de autoridad, pero también dar consuelo, porque si hay algo que hace Dios es ver la aflicción de su pueblo. Es ver, y no solamente en este caso del pueblo de Israel, sino de su creación, y particularmente de sus hijos. Así que vamos a Abdías. Abdías capítulo 1, verso 1 dice así: visión de Abdías,
Jehová el Señor ha dicho así, en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, oh robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Tus aliados te han engañado hasta los confines, te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcas en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban su suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Vamos a orar. Padre Celestial, rogamos para que tú nos puedas hablar por medio de tu palabra en esta mañana, y que puedas usar, Señor, este libro histórico, profético, Señor, para entregarnos también tu palabra, lo que nos quieres enseñar y decir y traer a nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos un poquito de contexto. De Abdías no sabemos más que su nombre, no sabemos su origen, no sabemos de dónde es. Probablemente era de Jerusalén, pues está allí hablando y lo que está relatando es acerca del daño que se hizo a la ciudad. No sabemos en qué tiempo, no se fecha. Aquí no se nos dice en el rey o en el tiempo, en el segundo año del rey, tanto no se nos dice, por lo tanto no sabemos. Se ha fechado de manera muy extensa, incluso por eso comenzamos por Abdías. En lo personal creo que es de los primeros libros proféticos, aunque algunos lo ponen como casi algunos de los libros que están ya cuando Babilonia vino y destruyó Jerusalén, ¿no? Y está haciendo alusión a esto. Ya sea cual sea la fecha del libro, lo que sí nos dice es que hay un evento al cual hace referencia, en el cual participa un pueblo, y ya lo mencionó aquí, lo llamó Edom, llamó Esaú, ¿no? Y vamos a ver un poquito quién era. Y sin duda lo que sucede aquí es que Dios está levantando una palabra, y es interesante que la primera palabra, si es que Abdías es el primero de los libros proféticos, o por lo menos de los profetas menores, sea no contra Israel, como lo vamos a ver después en el libro de Oseas o en el libro de Malaquías, por ejemplo, sino que sea contra una nación extranjera. ¿Y por qué? Porque sin duda los israelitas que habían sufrido, ¿no?, esta violencia de parte de los edomitas, se preguntaban por qué Dios permitiría que estos edomitas orgullosos escaparan, ¿no? ¿O lo juzgaría Dios en algún momento? ¿Había alguna esperanza para los judíos que habían escapado de la destrucción de Jerusalén? Y sin duda eran preguntas que estaban allí, y Abdías era uno de ellos probablemente sufrió el daño también que recibió de parte de los edomitas. El mensaje del profeta sin duda se enfocó en el punto de vista que tenían los judíos acerca de los edomitas, sobre su posición política o militar, incluso social. El pueblo edomita conformaba un pueblo bastante
confiado en sí mismo y orgulloso. Y de alguna manera el pueblo de Israel también se había creído esta idea. No son pocos las naciones, aún en el día de hoy, que se atribuyen a sí mismos: nosotros somos la mejor nación del mundo, ¿no? Y estaban en esa posición los edomitas. Entonces, la seguridad política o militar, aún incluso económica de Edom, llegó a una actitud orgullosa donde ellos se consideraban invencibles. ¿Quiénes eran los edomitas? Aquí es donde tenemos Moab, ¿no? Es el sur de Israel, y Edom es esta parte que hoy día pertenece a Jordania. Aquí está la ciudad de Petra, Temán, que sale mencionadas allí. Se dice que esta era un lugar de mucha sabiduría. Los amigos de Job, y probablemente Job era de esta zona, eran conocidos por la sabiduría y después, posteriormente, por su seguridad. Ellos tenían sus viviendas en la roca, eran inexpugnables. Para entrar allí tenían que entrar por pasillos, y se dice que un pequeño ejército de no más de 20 personas, dispuesto en lugares específicos, podían derrotar un ejército de miles, solamente porque era un lugar inaccesible, de muy difícil acceso. Entonces ellos estaban allí, y claramente su lugar, su posición le había dado esta actitud orgullosa. Y yo sigo aquí, Dani, ahora, gracias. Acá tenemos una nube de palabras, y es interesante, ¿no? El día de Jehová, que sale mencionado aquí más de una vez, porque va a haber un día, y Abdías menciona el día en que Dios juzgaría, ¿no?, a Edom, tanto en el presente, y lo hizo. Hoy día Edom, o lo que es esa zona, simplemente es un lugar turístico, ya no vive nadie allí, ¿no? Y dejó de tener la gloria que tuvo. Pero también un día futuro, escatológico, donde Dios juzgará no solo a Edom, sino que a todas las naciones, ¿no?, por cómo trataron al pueblo de Dios. Ahora, si se da cuenta, hay una palabra que sobresale, por lo menos dos. Aquí Esaú, porque de alguna manera, y vamos a ir al pasado y no intentar rebuscar cuáles son las razones de este conflicto, pero ver de alguna manera algunos patrones, cómo se llega, por qué después de tantos años los edomitas tenían tanto odio y rencor para con los judíos. Pero esta palabra que está aquí, debiste, sin duda Dios está y apela a ese vínculo en el cual uno esperaría que podría ser de los babilonios. Nunca le dice: tú no debiste hacer esto, pero sí a Edom. Y vamos a intentar responder por qué Dios le dice esto. Ahora, Abdías se identificó con el pueblo de Israel y vio la brutalidad de Edom, y al parecer él también fue uno de los que sufrió, y ofreció de alguna manera, inspirado por Dios, un rayo de esperanza en estos días oscuros, y funcionó como un mensajero de Dios. Y sin duda, en el mundo en que vivimos hoy, sigue habiendo oscuridad, y este mensaje sigue siendo una luz de esperanza para aquellos que, debido a muchas razones, o quizás pocas, pero han sufrido algún tipo de daño, algún tipo de abuso, donde la palabra de Dios aún sigue siendo de esperanza y de consuelo. Muchas veces la sociedad ha respondido al abuso con rebelión, con revolución, pero no siempre ha traído, si bien ha terminado con el abuso quizás histórico, pero nunca ha traído la verdadera esperanza y el consuelo que necesita el corazón. Quizás se han resuelto situaciones políticas, sociales, o aún incluso económicas, pero aquí es donde la palabra de Dios tiene algo que decir. Y aquí lo vemos en el libro de Abdías. Y sin duda, estas noticias consoladoras de que Dios no se olvidaría del sufrimiento de Judá, donde Él no permitiría que los opresores orgullosos de Edom se escaparan sin castigo, y en el día de Jehová, y lo menciona aquí más adelante, en ese día que está estipulado para Dios, que juzgará a toda ser, pero también a toda nación, Dios arreglaría cuentas con los edomitas y haría que su pueblo también
retornara y recuperara aquello que había perdido. La interacción de Abdías con su audiencia sin duda tenía la meta de transformar el pensamiento del pueblo que había quedado ahí en Jerusalén después de esta destrucción o de este daño recibido por Edom. Y la terrible situación social de ellos sin duda determinó una visión del futuro, ¿no?, que de su pueblo, y muchas veces sin esperanza. Pero la noticia de Abdías de que Dios un día haría justicia, porque vivimos en un mundo donde muchas veces se reclama justicia, ¿o no? Vivimos en un mundo donde esperamos, no solo los creyentes, sino que el mundo en general espera que se haga justicia, y a veces la hace por su propia mano o según sus parámetros. Y muchas veces, aunque se hace justicia, nunca, o por lo menos no de manera plena, trae consuelo y esperanza al corazón. Y ahí es donde este libro es pertinente para el día de hoy. Ahora, este libro lo podemos dividir en 3 partes, y acabamos de leer la primera parte, desde el verso 1 al verso 9, donde de alguna manera Dios se dirige a Edom, a este pueblo, que dijimos que su origen es Esaú, y ya vamos a llegar allí a su origen, pero vemos que a pesar de tantos años, esta tirantez entre Israel y los edomitas, ¿no?, se extendió, porque esto nace con Jacob y Esaú, y han pasado cientos de años y la tirantez y el problema sigue existiendo. Números nos dice, cuando el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, nos dice que los judíos, el pueblo de Israel, quería pasar por esta zona. Entonces le dicen: déjanos pasar, no queremos tomar nada tuyo, simplemente queremos pasar por aquí porque vamos a Canaán y este es el camino más corto, déjanos pasar. Y los edomitas le dijeron: no te dejaremos pasar, y tuvieron que dar una vuelta completa por el desierto de Moab, y obviamente eso no solamente retrasó la llegada a Canaán, sino que también provocó cansancio, desfallecimiento, y nuevamente traía y afloraba esta pugna familiar. Por eso que más adelante, por medio de Abdías, Dios le va a decir: Edom, tú no debiste hacer esto. Ellos, incluso hay un pasaje en Deuteronomio capítulo 2, donde Dios está hablando al pueblo de Israel y habla de Edom como nuestros hermanos, porque eran familia. Aún incluso, recuerde que si bien Esaú no era parte del pacto, ¿no?, de Abraham, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero era de la descendencia de Abraham y de Isaac, por lo tanto recibió las bendiciones del pacto. Vemos ahí que fue una nación poderosa, incluso fueron los primeros en esa zona en tener reyes y estaban muy bien organizados. Sin duda era muy próspero. Pero Segunda de Crónicas, si usted quiere anotar, capítulo 20, capítulo 21, nos muestran que los edomitas más de una vez subieron en contra de los israelitas. En Crónicas 20 nos dice que había una colisión contra Josafat y ahí se unieron los edomitas. Es como que venían a atacarlo y lo veían débil, y los edomitas iban y se aprovechaban, ¿no? Así también en el capítulo 21 de Segunda de Crónicas contra Joram también. En Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 7, se nos dice que los israelitas mataron a 10.000 edomitas. O sea, estuvieron en pugna por mucho tiempo, peleando, haciéndose daño el uno al otro. Y aquí es donde estas palabras de Dios, aquellos que en este caso, ¿no?, y probablemente sea que después de algunos de estos ataques, si no es alguno de los primeros donde se unió con lo que dice ahí en Segunda de Crónicas capítulo 21 y capítulo 20, o fue posteriormente, cuando antes que vinieran los babilonios y se unieron los edomitas. Pero esto nos está hablando después que los edomitas se aprovecharon del pueblo de Israel, estando débil, y en vez de ayudarlo, abusaron de él. Mire, vamos al texto.
hay por lo menos 4 cosas. Hay por lo menos 4 cosas que Dios dice que va a remover y va a quitar de Edom, que vienen a ser la fuente de su seguridad, de su orgullo, la que hacen que estén en esa posición. Porque cuando vemos en nuestro mundo, esta escritora Diane Lambert, que escribe este libro Redimiendo el Poder, ella habla acerca de los sistemas, ¿no?, de poder, ¿no?, cómo funcionan, ¿no?, y de abuso. Porque es una cuestión sistémica, donde aquellos que se espera que ayuden terminan abusando de aquellos a los que intentan servir, ya sea desde lugares de autoridad en un país, ¿no?, sirviendo a sus ciudadanos y terminan abusando de ellos, o en una familia donde los que tienen autoridad deberían servir a ellos y terminan abusando de ellos, o en una iglesia donde aquellos que tienen autoridad en la iglesia, en vez de servir a los demás, terminan abusando de ellos. Cualquiera sea el lugar, estas cosas vienen a ser la seguridad que les permite cometer este tipo de abusos. Y es precisamente ahí donde Dios dice que va a atacar y va a remover de ellos. Y son por lo menos 4 cosas. Estas ideas acerca de Edom que tenía el pueblo de Israel, sin duda se habían internalizado de ellos, porque esto es así como funciona, ¿no? Se llega a ser tan profundo la aceptación, ¿no?, de aquel que está en una posición de debilidad, que dice, esto no se puede remediar. Y esto es así, ¿no? Por eso es que normalmente cuando se dan a conocer estos sistemas abusivos, no es cuando comienzan, sino cuando por algún lugar ya no da más la presión y explotan, ¿no? O sea, las crisis que a veces se ven, ya sea en la iglesia, en los países, no son cuando se conocen las crisis, ese es el reconocimiento de las crisis. Aristóteles decía que la crisis es cuando Edipo se casa con su madre, ahí es la crisis. Cuando se entera es el reconocimiento simplemente. Y a veces esto conocemos de historia, noticias en una iglesia, abuso, y esto no comienza allí. Esto se va generando. Y vamos a ver más adelante cómo después de cientos de años esto seguía sucediendo por problemas no resueltos en el pasado o mal resueltos. Ahora, ¿cuáles son estas cosas que Dios dice que va a remover? Parecía que Edom tenía un gran futuro, pero esta imagen que ellos tenían inexpugnable de ellos mismos, los judíos y los israelitas debían reconocer que Dios iba a destruir. Por eso dice en los primeros versos, mensajero ha sido enviado a las naciones, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, Dios va a quitar aquello en lo cual este pueblo ha confiado. Y Abdías, de alguna manera, puso su fe en Dios y detalló 4 cosas que Dios quitaría a los orgullosos edomitas. Primero, dice que les quitaría la seguridad de su ubicación en las altas montañas escarpadas, en las imágenes que vimos allí. Dios podía alcanzar este nido intocable colocado entre las estrellas y hacer de ese lugar algo insignificante. Y así fue, ¿no? Muy similar, no sé si le llamó la atención estas palabras que ellos decían de sí mismos a lo que vemos en el relato en Isaías, cuando se dice o se le atribuye a Satanás, cuando él dice, tú que decías en tu corazón, llegaré a lo más alto y me sentaré en los lugares altos, pero cortado fuiste por tierra. Porque esto es lo que sucede con el orgullo. Siempre, ¿no? Antes de la caída, dice el proverbio, ¿no?, antes de la caída viene el orgullo. Y Dios dice que no soporta a los orgullosos, que resiste a los soberbios. Y un día, no importa quién sea, un día Dios juzgará. Un día Dios juzgará y cortará de su posición alta y va a terminar con ellos. Lo segundo es su riqueza. Serían saqueadas, ¿no? Dice, ellos en sus ataques a otros pueblos, ¿no?, sus botines eran escondidos allí, ¿no? Y era un lugar
sumamente bueno para esconder, ¿no?, sus riquezas allí. Sin duda, a pesar de que ellos tenían sus riquezas allí, dice Dios que iba a terminar también con ellos y los iba a dejar pobres. El verso 5 y 6 dice: si los ladrones vinieran a ti, y termina diciendo: si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algo? Como cuando se vendimiaba, ¿no?, las uvas, se dejaba algo para que aquellos que tenían menos pudieran recoger. Aquí dice: ni siquiera va a quedar algo para el rebusco, va a ser quitado todo de ti. Lo tercero que dice que va a quitar es que sus aliados militares, ¿no?, y comerciales, en aquellos que habían hecho alianzas, los iban a traicionar. Y cuarto, dice Dios que iba a remover la sabiduría, ¿no?, que hacía que los líderes de Edom mantuvieran esa fuerza allí. Sin duda, el mensaje del profeta de parte de Dios comenzó a transformar el pensamiento de los israelitas que estaban escuchando esta profecía, porque punto por punto fue demoliendo los pilares de esa superioridad de los edomitas y comenzó Abdías a respaldar estas afirmaciones con la palabra de Dios. Dios va a hacer esto, no nosotros. Dios va a terminar con el orgullo de esta nación. Y sin duda eso nos hace pensar, ¿no?, a nosotros, porque es Dios quien termina con el orgulloso, con aquel que está en esa posición. Sin duda somos responsables nosotros como creyentes y como ciudadanos también de este país de siempre dar y mostrar y enrostrar a aquellos que están abusando de esta sociedad. Pero no debemos olvidar que es Dios el que promete que va a terminar con ellos. Y sin duda hay esperanza en la palabra de Dios al saber de que así como terminó con Edom y su orgullo un día, y por medio de la obra de Dios, Él lo hará y puede terminar con aquellos que están en posiciones como esta. Ahora, lo segundo que vemos aquí en el libro de Abdías es que del verso 12 es interesante que por lo menos 7 o 8 veces dice: no debiste. Fíjese, verso 12 dice: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de que tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de su angustia, ni debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo el día que su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes. Tampoco, dice el verso 14, debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que escapaban, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día. No debiste. ¿Y por qué? ¿Qué derecho tiene Dios a decirle a Edom, a Esaú: tú no debiste? Bueno, acá el profeta intensifica su punto en contra de la desesperanza dominante en Jerusalén al enfatizar la condena de Dios con respecto a los edomitas. ¿De qué manera? Que en ese día de quebrantamiento tú no debiste haber hecho esto vergonzoso. Dios excluiría a los edomitas porque ellos habían hecho algo vergonzoso. Permanecieron como espectadores, no hicieron nada para ayudar a sus hermanos judíos. Recuerde, como dijimos, Jacob y Esaú eran hermanos de sangre. Cuando los babilonios vinieron y saquearon, ¿no?, ya sea por negligencia o inacción, los edomitas participaron contra sus hermanos. Eran tal culpables como aquellos que hicieron daño. Dice ahí que se pararon en las esquinas y aquellos que escapaban, ellos aprovechaban. Aún incluso dice allí que se rieron, se jactaron, se burlaron. Un hermano, dice un comentarista, no debería sentir placer malicioso, ni jactarse, ni regocijarse cuando un miembro de la familia está en angustia o lo pierde todo. Esto es atroz. La gente no debería hacer estas cosas a un hermano, pero vemos nuestra sociedad y esto ocurre.
ocurren guerras entre civiles, que no tienen nada de civil, ¿no? Se matan entre compatriotas, se hacen daño entre compatriotas, entre familias, se hacen daño. ¿Cómo es posible esto? Sin duda, no se llega de la noche a la mañana a esto. Hay un libro que escribe un creyente, un doctor en teología, pero también en psiquiatría, y habla de las dinámicas familiares. Y él ocupa el ejemplo de la familia de José, ¿no? Cómo, si estudiamos la familia de José, José no tuvo una familia ejemplar. No cometamos el error de tomar, Abraham, Jacob, Isaac fueron ejemplares. No, su fe fue lo que los hizo de alguna manera diferente, y hemos de imitar su fe. Pero es interesante, y él va, ¿no?, a cómo desde las generaciones desde Abraham comienza un problema ahí familiar que se va transmitiendo. Y Jacob y Esaú no fue la diferencia. La historia nos dice que Isaac no tenía ninguna dificultad en mostrar su predilección. ¿Por quién? ¿Se acuerdan? ¿Por quién tenía predilección Isaac? Por Esaú, ¿no? ¿Se acuerdan? Nació Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito, ¿no? El hermano nació agarrado del talón, ¿se acuerdan? Pero Esaú era el primogénito. Según la cultura, debía recibir la primogenitura, la bendición de la primogenitura Esaú. Aunque Dios ya le había dicho a Isaac que la iba a recibir, ¿no? Dice, hay una guerra ahí en el vientre, ¿no?, de Rebeca. Dice, hay una guerra entre hermanos, y el mayor va a servir al menor. Ya eso estaba estipulado, Dios lo había dicho así. Pero sin duda vemos que lo que hicieron sus padres no colaboró. Y así como Isaac tuvo predilección por Esaú, Raquel tuvo, predilección por Jacob. Dice Génesis 25-28, Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, ¿eh? Le interesaba la panza, ¿no? Pero Rebeca amaba a Jacob. Quizás buscaba anular cualquier ventaja que tuviese su hermano sobre él, haciendo uso de su viveza. Sin duda, Jacob, ¿de qué hizo uso? Él no era como Esaú, que era fuerte y cazaba. Jacob, al parecer, era el mimado de mamá, pero era más vivo. Y como dice un dicho, es mejor ser vivo que ser rico, porque la riqueza se puede acabar, pero la viveza nunca. Sí. Parece que Jacob era medio latino, era latinoamericano, tenía esa chispeza, esa viveza latina, y se destacó por su viveza, engañando a su suegro, intentando engañar a Dios. Y sin duda estas contiendas entre hermanos duraron mucho tiempo, y no importó la distancia ni el tiempo transcurrido, la intensidad de las emociones reviven al encontrarse. Hay un evento allí donde después que Jacob sale de estar con Labán, con su suegro, ¿no?, y incluso arreglan a él y le dicen, no vuelvas aquí, te tienes que ir, y vuelve Jacob a la tierra de sus padres, pero para volver tenía que pasar por la tierra de su hermano. Entonces se asusta, no puedo ir para atrás ni seguir, está entre la espada y la pared. Y como dice en Proverbios 18-19, el hermano ofendido resiste más que una ciudad fortalecida, y las contiendas más que los cerrojos de un castillo. La ofensa a veces genera esta situación, y Jacob sabía que por su viveza había ganado la primogenitura, pero al mismo tiempo le hizo perder esa relación con su hermano gemelo. Tanto así que Jacob tenía miedo, y era tanto el odio de Esaú, porque se acuerda cuando Jacob engaña a su padre, ¿se acuerda? A Isaac, se pone ahí las pieles de oveja para que creyera que era Esaú, y Isaac, medio ciego, le da la bendición a Jacob, y Esaú se entera. ¿Y qué dice Esaú? Cuando lo encuentre lo voy a matar. ¿Y qué hace la mamá? Dice, ándate porque tu hermano te quiere matar. Y huye Jacob, y así termina en la tierra de Labán, conoce a Raquel, se enamora, y toda la historia. Le dan a Lea, y trabaja más tiempo por Raquel, y todo lo que viene en su historia.
Pero ¿cómo llega allí? Génesis capítulo 32, verso 7 dice que Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado, y por eso cuando va con su familia la divide y pone a los hijos de la esclava, los pone adelante, por si venía Esaú a atacarlos, perecían ellos. Yo no me imagino después la reunión familiar, decir, ¿nos pusiste ahí, papá? Y eso siguió generando odio, rencor, y después vemos que esta misma pelea entre Sara, Agar, después en Ismael, Isaac, Jacob y Esaú, José y sus hermanos, y sigue y escala y escala. Pero hay un punto donde, y esto es mi opinión personal, creo que se podía resolver, pero no se resuelve bien. Mire, ahí en Génesis 32 nos cuenta que Jacob sintió miedo, verso 7 al 11. Entonces Jacob, dice verso 9, se puso a orar: Señor mi Dios, de mi abuelo Abraham, de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra, a mis familiares, y que harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Dice Jacob: cuando cruce este río Jordán no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Obviamente, para entender el miedo de Jacob tenemos que entender la situación. Él se había finalmente desligado de esa relación con su suegro, explotadora también, ¿no? Que no lo dejaba independizarse. Entonces se va, pero le dice no vuelvas, y ahora está, como dijimos hace un rato, entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Entonces no tiene más que continuar. Entonces, ¿qué hace? Sabe que se va a encontrar con su hermano, sabe que se va a encontrar ahí con su hermano Esaú. Entonces envía ofrendas, ¿no? Empieza a mandar vacas, animales, ¿no? Para que si sale su hermano, y que venía, porque se entera que viene con mucha gente, y dice, este viene con un ejército a matarme. Entonces él se anticipa y empieza a enviar algo para apaciguar, ¿no?, la ira, el odio de su hermano Esaú. Si calculamos, al parecer, casi 20 años han pasado desde que se habían encontrado, o sea, se habían separado Jacob y Esaú. Entonces están allí por encontrarse. Entonces no le quedaba otra que seguir adelante, pero se suponía que tenía que pasar por el territorio de Esaú, que le había amenazado que si lo encontraba lo iba a matar. Ahora, en este punto vemos que Jacob está enviando ofrendas, y en el capítulo 33, verso 5, dice: alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios me ha dado tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron, y vino Lea con sus niños, y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron, y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que me has encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Wow. Pues que con tanto favor me has recibido, acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Antes, ¿no?, vemos que verso 4 dice que Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. La pregunta, ¿por qué lloró Esaú? ¿Por qué lloró Jacob? Probablemente Esaú, no sabemos si lloró por reencontrarse con su hermano, y probablemente Jacob lloró de que su hermano no lo mató de la alegría. Pero aquí sucede algo. Mire, verso 12 dice, Esaú dijo, anda, vamos, yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas
y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pues ahora, mi señor, delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir, que es Edom. O sea, anda tú y nos encontramos allá en tu casa. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué halle yo gracia en los ojos de mi señor? Así volvió Esaú en aquel día por su camino a Seir. Pero fíjese lo que sucede. Y Jacob se fue a Sucot. ¿Arreglaron las cosas? No. ¿Tuvieron la oportunidad? Sí. Aparentemente ya el odio había pasado. Sí. Y sí, bueno, encontrémonos, hagamos una cena familiar. Y Jacob, como siempre, engañador, dice, sí, anda tú que yo ya llego. Todavía está esperando a Esaú. Ahí en casa, la llegada de su hermano. No sé si es esta la razón, pero aquí vemos un asunto familiar no resuelto. ¿Se podía haber arreglado? Sí, en su tiempo. Aun cuando había pasado ya 2 décadas. Y esto escaló, y esto escaló, y esto escaló, y esto escaló. Tanto que llegamos a días y vemos que los edomitas seguían sintiendo odio, rencor por los israelitas. ¿Justificado? No lo sé. ¿Pero se puede explicar? Probablemente. Pero esto nos da una lección. Cómo los problemas familiares no resueltos, o no resueltos a tiempo. El tiempo no resuelve nada, ¿no? Y cómo aquellas cosas que como dijimos, el abuso, la violencia, muchas veces decimos, viene de lejos. No, normalmente viene de lo más cerca. Si vemos los datos que nos dan acerca de los tipos de abuso sexual o físico, no viene de gente ajena, viene de la gente más cercana. Y eso sucede también en la iglesia. Entonces, ¿cuáles son las palabras de Abdías para nosotros hoy? Bueno, nos dice que Dios un día va a terminar con el orgullo de aquellos que se levantan en contra de sus hijos. Dice que no debería hacer esto, pero por último dice que Edom no escaparía. Y ahí del verso 15, si volvemos a Abdías, del verso 15 al 21, no vamos a leer toda esa porción, pero dice Dios que va a volver, y que el verso 17 dice que el pueblo de Jacob recuperará tanto sus posesiones, pero un día Dios iba a juzgar. Fíjese, verso 15, porque cercano está el día de Jehová, ese día de juicio sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y a veces cuando hay desconsuelo, al parecer que hay injusticia en el mundo, y a veces aquellas personas que han abusado no son juzgadas, hay consuelo y esperanza de que un día Dios sí les juzgará. Un día Dios sí les juzgará. Abdías concluyó su sermón diciendo que un día Dios revertirá la situación por completo. Dios no permitiría que Edom y otras naciones o cualquier persona que haya hecho daño a los suyos escaparían del castigo. Éxodo 34. Tenemos esta cita de que Dios es clemente y piadoso, misericordioso y perdonador. Pero también dice que Él no tiene por inocente al culpable. Y un día Dios juzgará. Ahora, lo interesante es que este breve mensaje de Abdías por lo menos tiene 2 principios que se relacionan con estos actos de violencia y de opresión. Tiene una palabra de advertencia a los orgullosos, a los poderosos que oprimen a los que están en debilidad. No importa cuál sea su posición, quizás es papá, un pastor, un director, jefe en su trabajo, donde quiera que esté. Cuidado con el orgullo, porque nos puede llevar a abusar de aquellos que están en una posición más débil. Y que aquellos que hacen daño recogerán lo mismo que sembraron, que la maldad se volverá a ellos, es lo que dice este libro. Otro mensaje es para los que están oprimidos y que sufrían la humillación de la derrota y la agonía y la desesperación de ver de que no hay justicia. Pero Dios ve la aflicción, y Dios ve la aflicción de su pueblo,
y dice que un día Él va a juzgar a aquellos que han hecho daño. Si la justicia de este mundo no lo hace, Dios un día lo hará. Y esa es nuestra esperanza. Los que, al igual como sucedió a los edomitas, el puesto estable, ¿no? Ellos, de su grandeza, quizás hoy día nosotros estamos quizás imitando a los edomitas, confiando en nuestra comodidad económica, en nuestra posición, y esos son factores que fácilmente nos pueden seducir para tener ese sentido de bienestar, pero que lleva al orgullo y que muchas veces termina abusando de aquellos que están en una posición en desventaja respecto a nosotros. Los que tienen posiciones de poder, dice un comentarista, sobre otros, ya sean padres, hermanos mayores, maestros, jefes, policías, pastores, necesitan ser particularmente cuidadosos acerca de cómo tratan con los que están por debajo de ellos. Las actitudes de superioridad pueden llegar a ser mortales. Y acá tenemos un ejemplo. Ahora, el mensaje de Abdías para nosotros hoy es que necesitamos colocarnos en contra de estas actitudes y no legitimar estas conductas porque no son aceptables para Dios. Aceptar el orgullo y la presión como una conducta social normal, la ley del más fuerte, que impera en el día de hoy, en todo orden, no es de Dios y no van a escapar del juicio de Dios. Pero podemos ofrecer esperanza para aquellos que están en una situación, y quizás nosotros, no importa cuándo haya sido, saber de que Dios un día sí hará justicia. Pero también un llamado de advertencia. Esto no sucede de la noche a la mañana. Cuidado y arreglar los asuntos a tiempo. No dejar que escalen, no dejar que aumenten. Dios juzga el pecado. Lo interesante es que lo más probable es que aquellos que estaban haciendo daño a Israel estaban siendo parte del mismo juicio de Dios, pero los edomitas se aprovecharon de esto. Cuidado de nosotros de tener la misma actitud de superioridad respecto a otros. Y si hay dolor y hay daño, podemos recibir el consuelo de Dios de que un día Él, en el día de Jehová, todos tendrán que dar cuenta ante Dios. No son pocos las personas, y cristianos también, que han sufrido daños. El Evangelio siempre es consolador, porque el Evangelio nos dice que hay alguien que lleva nuestras cargas, ya sea si está en una situación como los edomitas o si está en una situación como los israelitas. Porque solo por medio del arrepentimiento, la confesión y la fe en Jesucristo, como cantábamos recién, glorioso intercambio, Él lleva nuestras cargas, ya sean pecados, abusos, como daños y dolores. Jesucristo cargó con todo eso para que usted no lo lleve más. Y el perdón es lo que nos permite vivir libre, sabiendo de que Dios ha de juzgar, que Él un día lo hará. La Escritura dice, está establecido para todos los hombres, todos los seres humanos que mueran, y después de esto, el juicio de Dios. Y damos gracias a Dios que un día, cuando Él nos juzgue, contará la justicia de Cristo, si es un hijo de Dios. Y aquellos que no lo son, sin duda, la retribución será de parte de Dios para con ellos por lo que hicieron. Pero aquí es la palabra de esperanza del Evangelio. Hay esperanza, así como el Señor le dice a Edom, no debiste por tu posición. Bueno, aún sigue habiendo esperanza en el Evangelio de Jesucristo, tanto para redimir, rescatar de una posición como esta, como para consolar y curar las heridas
de nuestras vidas. Alabemos al Señor, pongámonos en pie y demos gracias por su palabra, porque nos muestra este evento histórico, profético, pero que también trae consuelo a nuestro corazón, sabiendo de que tenemos un Dios justo, un Dios de justicia, que no tendrá por inocente al culpable, y que nosotros, siendo culpables de pecado, por medio de Jesucristo también tenemos salvación. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque podemos ir a estos libros tan antiguos y ver la historia allí, lo que tú dijiste en tu tiempo para este pueblo, que nos enseña muchas cosas. Lo que podemos ver aquí, Señor, es que sin duda el orgullo no tiene nada que ver con el Evangelio. Señor, perdónanos porque muchas veces confiamos en nosotros mismos, en la seguridad que nos puede dar nuestra posición, nuestro conocimiento, nuestro lugar. Señor, perdónanos si hemos hecho uso de este lugar para aflicción de otros. Señor, gracias porque tu palabra también nos consuela, sabiendo que a pesar de que esto sucede, Señor, hay alguien que se hace algo y está haciendo algo, y eres tú, Señor. Y tú un día, Señor, juzgarás, Señor, a toda persona y tomarás, Señor, en cuenta sus obras. Gracias porque por medio de Cristo, Señor, tú no tomarás en cuenta las nuestras. Y Señor, también por medio del Evangelio tú consuelas nuestro dolor. Ayúdanos a descansar en el Evangelio de Jesucristo, Señor, sabiendo de que tú eres un Dios justo. Gracias, Señor, porque solo por medio de ti y por medio del Evangelio las cosas son nuevas. Intentamos reformar tantas cosas en nuestras propias vidas y nos olvidamos que el Evangelio es quien hace nuevas todas las cosas. Y te alabamos y te agradecemos por eso, porque solo por tu gracia y para gloria de tu Hijo. Ayúdanos a volver al hogar, Señor, y que podamos seguir meditando que este tipo de cosas también nos suceden de casualidad, y que podamos ver nuestras propias familias y nuestros propios problemas familiares, Señor, y cómo a veces el odio, el rencor que sentimos hacia los cercanos, ya sea por cualquier razón, se va transmitiendo. Señor, ayúdanos a vivir libres del odio, del rencor, por medio del Evangelio, de confiar en Jesucristo, para que no sucedan cosas como las que vimos aquí en este libro. Y si suceden, tú eres justo, y el Evangelio trae consuelo y esperanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga. Nos vemos el miércoles a las 19. Bendiciones.